Bueno chicos, continuando con el tema de funciones, diremos que las funciones f de a en b y g de c en d son iguales si el dominio de f es igual al dominio de g, o sea, si a es igual a c, el codominio de f, o sea, b, es igual al codominio de g, o sea, d, y además, para todo x perteneciente a f de x es igual a g de x. Por ejemplo, ¿qué les parece con la función f de r en r, f de x igual a x al cuadrado, y la función g de r en r positivos, g de x igual a x cuadrado? ¿Serán iguales? No, por más que veamos la expresión de la misma manera, el codominio de una no es igual al codominio de la otra, con lo cual no son iguales. En cambio, las funciones f de r en r, f de x igual a x a la cuarta menos 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Esa función y la función g de r en r, g de x igual a x al cuadrado menos 1, esas dos funciones son iguales. Porque por más que la expresión de x a la cuarta menos 1 sobre x cuadrado más 1 sea diferente de la expresión x cuadrado menos 1, como esto es una diferencia de cuadrados, si yo simplifico x cuadrado menos 1, x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1, ¿sí? Acuérdense, x a la cuarta menos 1 es igual a x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Entonces, simplificando, obtengo esta expresión. O sea que las funciones en cada x son iguales. ¿Se ve ahí? Diremos que una función f de a en b es inyectiva si para x e y pertenecientes al dominio A, f de x igual a f de y implica que x es igual a y. Esto quiere decir, no puede ser que dos elementos diferentes de A, no puede ser, vamos a hacer este dibujo, esta es la función f de a en b, no puede ser que dos elementos diferentes, x e y, tengan el mismo f. Si f de x es igual a f de y, es porque x es igual a y, ¿sí? Entonces, eso es una función inyectiva. Una función f es surjectiva si para todo b perteneciente a b existe un x perteneciente a A tal que f de x es b. ¿Sí? Es decir, si volvemos a hacer el dibujo, si yo tengo una función de a en b, para cada b de b existe un x de a cuya imagen es b. O sea, acá no hay elementos que estén sobrando. Están todos llenos con imágenes de elementos de a. Una función f es biyectiva si es a la vez inyectiva y surjectiva.
Suryectiva también se dice sobreyectiva. A veces se dice sobreyectiva. Vamos a hacer un ejercicio. Consideremos la función f de R en R, f de x igual a x al cuadrado. ¿Qué les parece? ¿Será inyectiva? ¿Hay dos elementos x e y en el dominio cuya imagen sea la misma? O sea, si f de x es igual a f de y, ¿puedo asegurar que x es igual a y? Y la respuesta es que no. Porque, por ejemplo, f de 1 es igual a f de menos 1, que es igual a 1 al cuadrado, pero eso no implica que 1 sea igual a menos 1. O sea que no es inyectiva. ¿Y es suryectiva? Todos los elementos de R son cuadrado de algún elemento de R. No es suryectiva. Tampoco es suryectiva. Porque, por ejemplo, si tomamos B igual a menos 1, no existe un X perteneciente a los reales que al cuadrado sea igual a menos 1. Entonces no es suryectiva. Pero podemos modificar el dominio y el codominio de esa función de modo que sea biyectiva. Ustedes en análisis seguramente han dibujado esa función. Esa función tiene este dibujo. Es una parábola que pasa por 1, 1, por menos 1, 1. Es esa parábola. Si nosotros modificamos el dominio, si el dominio lo tomamos solamente los reales positivos y el codominio lo tomamos solamente los reales positivos y hacemos esta nueva función, f, digamos, vamos a ponerle g porque es otra función. G, disculpen, de r mayores o iguales que 0 en r mayores o iguales que 0, g de x igual a x al cuadrado, esa sí es biyectiva. Así que hay que tener mucho cuidado cuál es el dominio y cuál es el codominio para decir si una función es biyectiva o no. Dadas las funciones f de a en b y g de b en c, se llama f compuesta con g, dadas f de a en b y g de b en c, se llama f compuesta con g a la función que se anota f compuesta con g de a en c, definida por f compuesta con g en a es igual a g de f de a. G de f de a. Por ejemplo, tomemos f de r en r, f de x igual a x cuadrado más 1, por ejemplo, y g de r en r, g de x igual a x al cubo. Y vamos a hacer la composición en un sentido y en el otro. Vamos a hacer f compuesta con g en x, eso sería g de f de x.
Y eso sería g de x al cuadrado más 1. Y eso sería x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Ahora, si hacemos g compuesto con f, que también podríamos hacerlo en x, ¿cuánto da eso? Eso da f de g de x. Eso es f de g de x, que es x al cubo. Y f de x al cubo es x al cubo al cuadrado más 1. Esas dos funciones no son las mismas. Observar que f compuesto con g es diferente, en general es diferente, que g compuesto con f. O sea, no es una operación conmutativa. Pero sí vamos a ver que es una operación asociativa. Vamos a ver ahora una proposición que nos da un montón de propiedades que son muy útiles. Como les decía, si tenemos una función f de a en b, g de b en c y h de c en d, funciones, la composición f con g y luego con h es lo mismo que f compuesta con la composición de g con h. O sea, la asociatividad. ¿Se acuerdan cuando sumábamos los números y decíamos la suma es asociativa? Bueno, es lo mismo sumar primero estos dos y después este, que primero los dos primeros y luego el tercero. Acá pasa lo mismo. La composición de la identidad con f es f, la identidad de a con f es f y la composición de f con la identidad de b es f. Si f es inyectiva y g es inyectiva, la composición es inyectiva. Si f es surrectiva y g es surrectiva, la composición es surrectiva. Y por último, si f compuesto con g es inyectiva, entonces f es inyectiva, la primera es inyectiva. Y si la composición f compuesta con g es surrectiva, la segunda g es surrectiva. Vamos a demostrar el punto número 4, que es el único un poquito más complicado, pero los otros son muy fáciles. Veamos que si f compuesta con g es inyectiva, entonces f es inyectiva. Para demostrar que f es inyectiva, acuérdense que A es el dominio de f, que lo borré, sean A y A' pertenecientes a A, tal que f de A es igual a f de A'. Tengo que llegar a demostrar que A es igual a A'. Eso tengo que demostrar. Pero ¿qué voy a hacer? Le voy a aplicar el g. G de f de A es igual a g de f de A'. Porque estoy aplicando una función a dos valores que son iguales. Y esto es la composición de f con g aplicado en A, y es igual a la composición de f con g aplicado en A'. Pero A es inyectiva. Perdón, pero f compuesta con g es inyectiva, por hipótesis. Por hipótesis. Entonces, de acá podemos deducir que A es igual a A', que es lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Ahora vamos a demostrar el otro. Vamos a demostrar ahora que si f compuesto con g es surrectiva, entonces g es surrectiva. ¿Cómo se hace eso? Fíjense quién es el codominio de g, es c. Entonces, voy a tomar un c perteneciente a c. ¿Qué es lo que quiero buscar? Quiero buscar un b en b cuya imagen sea el c chiquita. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Como f compuesta con g, ¿de dónde va f compuesta? ¿Cuál es el dominio y codominio de f compuesta con g? Entonces, f compuesta con g va de A en C. Entonces, como f compuesta con g es surrectiva, existe, ¿quién existe? Un A en A tal que f compuesta con g en A es C. Pero entonces g de f de A es C. Entonces, si llamamos
B a F de A, se tiene que G de B es C. Y dado un C en C, hemos encontrado un B en B, cuya imagen es C. Por lo tanto, G es suryectiva.